Odio grabar vídeos de bodas. ¿Por qué? Porque me involucro demasiado. Y antes de explicarte exactamente a qué me refiero con esto, déjame mostrarte el segmento del primer baile del vídeo de bodas que le hice a mi hermana. Luego te explico a qué me refiero exactamente, pero necesito que veas primero esto. Ponte cinturón. 27 de agosto, viernes. Quedan menos de 24 horas para el sí quiero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque me sale un montón lleno de gente, me da vergüenza. Pero bueno, estoy pensando. Solo pienso, ¿no? When I look into your eyes, it's like watching the night sky. Oh, beautiful soul. Con el otro del baile, entonces hay que disimular. Oh, there's so much they hold. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. ¿Estás cómo estás con todo el mundo ahí? El troque. Este video va a quedar buenísimo. Lleva como petacita. Ahora viene el baile. Even the stars, they burn. Some even fall to the earth. We got it live. Si este no es uno de los vídeos de primeros bailes que has visto más extraños, no sé qué has visto. Me parece que el vídeo de tu boda es uno de los vídeos más importantes, si no el más importante de toda tu vida. Piénsalo así, ¿en qué otra ocasión te gastas tanto dinero haciendo una fiesta? ¿En qué otra ocasión, quizás es la última vez en tu vida en la que vas a unir a todos tus seres queridos en un solo sitio? Es la última. Bueno, quizás esté siendo un poco dramático, pero es verdad. ¿Cuándo más van a venir todos tus amigos del otro lado del Atlántico, o del Pacífico, o del Índico? Es una locura, de verdad. Los días de boda son una locura para ti como persona. Entonces es demasiado importante para mí poder hacerte un vídeo que logre recoger todo eso que es importantísimo para ti. Estoy siendo obviamente dramático cuando digo que lo odio, porque en realidad me encanta, porque me parece un privilegio poder hacer ese tipo de vídeos, solo que me pongo mucha presión encima, sobre todo en la edición. Porque ¿sabes qué detesto más que hacer un vídeo de boda? Hacer un vídeo de boda genérico. De esos vídeos de boda que ves en cualquier lado. No hay cosa más que me saque la piedra que esos vídeos. Porque son el típico vídeo que, ojo, muchos novios lo buscan. Pero cada vez que un novio me pide eso, yo le digo que no, paso. Es más, ni le presupuesto el video. Son estos típicos videos de bodas que estoy seguro que has visto un millón de veces. Son el video de boda cliché, en el que puedes sustituir a los dos novios como si fuese una máquina. Los sueltas y coges a otros novios, los traes y los sueltas al mismo vídeo. La misma estructura, todo igual. Solo que los novios cambian y bueno, cambia la iglesia o el recibidor o donde se hizo la fiesta. Yo no soy capaz de ni ver, ni editar, ni hacer un vídeo como eso. Entonces me pongo un montón de presión encima para hacer cosas como esto que acabas de ver del primer baile. Que me maté como días ideando la forma en la que puedo hacer un video, el segmento, la escena. Porque, ojo, este video que vas a ver, y te voy a explicar más cosas sobre este video, dura 27 minutos y son 27 minutos de cosas como estas rarísimas, creativas, diferentes, para que sea único tu video. Mi idea es mostrarte, con el ejemplo este del video de bodas de mi hermana que le hice, formas creativas en las que quizás tú puedas agarrar un tip o dos para que la próxima vez que grabes videos de bodas, o incluso cualquier otro video, no necesariamente de bodas, puedas hacer cosas y verlas desde otros ángulos, romper las reglas, la típica norma de ay, el primer baile siempre tiene que ser así, bonito, en cámara lenta. No necesariamente. ¿Qué te llama el video? Entonces yo voy a mostrar un montón de cosas, incluso vamos a indagar en ese primer baile y en otras partes del video de boda, con la intención de que vayas cogiendo pedacitos y te vayas con enseñanzas y tips
para que hagas mejores videos. Este video que estás viendo está patrocinado por Artlist. Y con muchísima razón, porque en todos los videos que he hecho de bodas uso Artlist a tope. Demasiado. Más de lo que quizás debería. Y si aún no te has quitado el velo y no sabes qué es Artlist, déjame explicarte un segundo y luego ya seguimos con la explicación. Artlist es la mejor plataforma que hay en el planeta Tierra, en la galaxia y en todo el mundo para tener música, efectos de sonido, footage y ahora templates y plugins. Música con licencia comercial para que puedas monetizar tus videos en YouTube o para que cuando le hagas un video a un cliente puedan usarlo con publicidad en Facebook, en Instagram, en donde sea y no les venga el copyright. Tú sabes lo mal que puedes quedar con un cliente. Ya te hablo desde la experiencia de Antonio hace 4 años. Tú sabes lo mal que puedes quedar con un cliente si le haces un video y luego ese cliente queda muy feliz con ese video y coge el video que le hiciste y le mete dinero para publicitarlo en Facebook. Y de repente Facebook se lo tumba porque usaste una música de Skrillex o de Kanye West. Que primero, porque estás usando música de Kanye West, él está cancelado. Aunque creo que ya se descanceló con una foto de Instagram que publicó hace nada. Pero eso no es el punto. Efectos de sonido infinitos para que le subas el nivel. Y es más, aquí ya vas a ver como en este video de boda de mi hermana, que por cierto dura 27 minutos. Ya vas a ver todos estos pedacitos que ves aquí. Todo lo que vas a ver aquí abajo, todas estas cosas, todo lo que está ahora mismo subrayado, todo esto son efectos de sonido de Artlist. Y le agregan una capa 4D al vídeo. Lo único que sí es verdad que es un poco complicado con el tema vídeo de bodas es que no puedo usar pura música de Artlist. Las cosas como son. Yo no te lo voy a vender así. Porque tú el vídeo de bodas, si usas pura música con licencia comercial para ponerlo en tu canal de YouTube y poder monetizarlo, primero no sé a qué novio le importa monetizar su video de boda. A menos que sea que si Lele Pons y es una influencer y quiere ganar dinero publicando su video de boda en YouTube, que qué raro. Pero bueno, si quieres hacer eso, buenísimo. Artlist te tiene cubiertos. Pero en la mayoría, el 99,9% de los casos, hay músicas de los novios de su primer baile que no son músicas de Artlist. Aunque usé varias en este video de Hilda. Son canciones de ellos como pareja y eso hay que integrarlo en el video. Yo lo que hago es, para tener muchos tonos, me voy y me busco covers de las canciones que a ellos les gustan. La canción del primer baile de Hilda, por ejemplo, fue I Won't Give Up, de Jason Mraz. Y lo que hice fue buscarme la versión instrumental, luego la versión violín, luego la versión original. Y de esta forma, a lo largo de todo el video, voy metiendo trocitos de la misma canción, como se hace en las películas. El soundtrack, que al final es la canción de la película y te lo van, como los mismos acordes te lo van fluyendo alrededor de toda la película, pero con distintos, solo te pone la guitarra, o solo te pone el violín, y luego solo el bajo, o solo algunos acordes. Pues lo mismo es lo que intento hacer yo con estas canciones, que no son canciones de arte, sino canciones famosas. ¿Ok? Eso es un tip, primer tip. Ahora que vienen tip, chamo, ahora que vienen tip. Este video de boda, por cierto, no lo grabé yo estaba así. Cuéntame tus cosas favoritas de Hilda. Ay, Dios mío. Es horrible estar de este lado. Mis cosas favoritas de Hilda, más que favoritas, son cosas que admiro. La atención que les brinda siempre a todos sus seres queridos. Hilda es una persona completamente determinada que si va a perseguir algo, lo va a conseguir. Tengo muchísimos momentos divertidos, pero déjame empezar uno, ya va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sé! Ok, este video. Este soy yo. Y esta es mi hermana, con un pasamontañas porque le daba miedo en esa época, cuando teníamos 11 años, salir en internet. Otra cosa cómica de este vídeo. Y le deseo todo lo mejor. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Es un sentimiento. No había bebido tanto. La idea de estos vídeos es meter mucha comedia, drama, felicidad máxima, mucha felicidad, pero también meter sus pedacitos de drama. ¿A qué me refiero con drama? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a grabar vídeos de bodas, nosotros grabamos entrevistas y testimonio con todo el mundo. Nosotros tenemos una lista de preguntas que solemos hacer. Por supuesto, ¿cuáles son las cosas que más te gustan del novio, de la novia? Pero ¿sabes qué también preguntamos nosotros? Y esto es una de las cosas que más solemos usar en los vídeos de bodas. Solemos preguntarle, ¿con qué cosas te tiene que cuidar José de Hilda? Básicamente le estoy pidiendo a la mejor amiga de Hilda que hable mal de Hilda. ¿Con qué se tiene que cuidar Hilda de José? ¿Qué hace mal José? ¿Ok? Este tipo de cosas liberan mucha tensión al momento de ver el vídeo y le hacen que no sea monótono. Simplemente no es todo el tiempo hablando maravillas de los novios, sino que, por ejemplo, mira cómo inicia este vídeo de la boda. Le entrevisté a José y él me cuenta la historia de cómo se conocieron. Y no fue amor a primera vista, simple, o sea, más o menos. Pero al final del cuento, mira cómo termina hacia drama, ¿ok? Yo estaba en un bar con un amigo en la calle Ponzano y eso que llegó una muchacha y empezó a orbitarme como si fuese la luna. Me da vuelta sobre mí.
Hasta que llegó un momento y dije, bueno, no me queda más remedio que ponerme a hablar con ella, porque llevaba ya un rato mirando fijamente y nada, empecé a ir a hablar con ella. Me tiré pues todo el rato que estuve ya allí hasta que se fue hablando con ella y nada, le pedí que me diese un beso y me dijo que no. Cuidado. Así es como inicia el vídeo de bodas de mi hermana. No es el típico vídeo que comienza con ella vistiéndose una vez y él vistiéndose una vez. Te voy a mostrar otro vídeo de bodas que no es el de mi hermana, uno que grabé de Natasha y Eduardo. Mira cómo comienza este vídeo. Quiero contarles una pequeña historia rápida. Ya, cuando quiera. Natasha y yo cuando nos conocimos, Pero, Wilmer, no quiero llorar. estaba regresándome de vivir un año. ¿En qué otro vídeo de boda tú te imaginas que aparezca la novia ya vestida de una vez al segundo 19? Usualmente, todo el vídeo de boda comienza de ella vistiéndose y luego al final el gran reveal de la novia ya vestida saliendo por la puerta. ¡No, pana! Te voy a poner a la novia llorando de una vez, encerrar en la habitación diciéndole que le da mucha vergüenza decir cosas maravillosas de su recién nuevo esposo. Porque eso yo detecté durante la grabación y durante ese día que ella se estaba muriendo por expresarse y fue uno de los momentos más sentimentales que tuvo. Y yo te voy a comenzar el vídeo directo al grano. Ese cliché de... También te lo voy a mostrar, como ella sale y las amigas se voltean. ¡Ah! Y también te lo voy a mostrar, pero no en el orden que tú crees. Mira, por ejemplo, la siguiente parte del vídeo de mi hermana. José está aquí, presenta. Luego directamente pasamos a un vlog mío. Cuidado. Que sé que está grabando, mira. Míralo. El anillo de poder, no deja la chama. Primero, te digo como José no la conquistó al principio. Luego, 3 años después, están casados. Y luego, la primera vez que José me mostró a mí el anillo. Que fue esa, y lo tengo documentado. Me enamoré de ti perdidamente. Antonio, pero todos estos clips que tú grabaste, obviamente lo puedes hacer porque es tu hermana y tienes un trillón de videos grabados de ella. Por supuesto, tienes toda la razón. Sin embargo, ¿qué te impide a ti pedirle a los novios, hey, pásame un montón de vídeos tuyos relacionados con la boda? Cuando fuiste a probar los platos, cuando te fuiste a probar el vestido. Mándame los vídeos de la primera cita que tuviste con tu novio. Tú eso se lo puedes pedir y puedes crear una historia súper 3D con eso. Mira este cambio. ¿Viste como lo que está sonando ahora es la música que estaba sonando en la recepción? O sea, te cambié la música original de David Bisbal por la música exactamente en el mismo momento en el que está sonando real. Y te la voy intercambiando también. Y esto directamente ya están comiendo. Mi hermana ya tiene el vestido puesto. Ningún reveal increíble del vestido cliché ni nada de eso. Que lo va a ver después, pero mira cómo comienza. Ya está picando la torta. Y ahora soy un hombre nuevo. Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Pero no te pongo el beso. Estás viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Es darle un poco la vuelta para que sea una montaña rusa y te quedes como estas mismas técnicas que estamos aplicando aquí en YouTube de engagement, de retención. Lo mismo pero en un video de boda. Te pongo la novia, no te pongo el beso. Te cambio la música, te pongo la música original. Te pongo la de la boda. Te cambio, te pongo efectos de sonido, títulos, textos. Es lo mismo, pero un poco más elegante. ¿Por qué puse ese momento, por ejemplo? Para que entiendas un poco mi pensamiento detrás de este segmento. Porque Hilda no lloró en todo el día, solo en ese momento. Entonces para mí ese es uno de los momentos más donde Hilda, mi hermana, se quebró. Entonces para mí es súper importante que ya comience. Por supuesto, este video lo vimos todos juntos de familia y ya al minuto 1:40 ya estamos todos destrozados, incluyéndola a ella y a José. Estamos todos con los remos intentando no ahogarnos en ese salón de las lágrimas. Y ahora inicia como tal el video más formal de la boda. Pero ya es el minuto 1:40. Drone, espectacular. Te pongo unos títulos bonitos, te pongo unas coordenadas que realmente no importan, pero realmente estas coordenadas sí son reales, las busqué en Google. El día empezó
súper temprano, a las 5:30 de la mañana. Narrado por ella misma. Explícame, Hilda, descríbeme ese día, cómo fue, paso a paso. Y usé su voz en off para irte narrando todo el día de su boda. Así ella también se acuerda perfectamente cómo fue. Fue cuando me levanté. Y ahora empieza música de Arlis. Todo este segmento, estos próximos 2 minutos, bueno, mentira, más, estos próximos 4 minutos, es una canción de Arlis espectacularmente bella. Y este sonido que tú acabas de escuchar del coche, que es este, es un sonido de Arlis también. Para darle otra capa más de 3D. Todos los soniditos y efectos de sonido que escuchas son de Arlis. Pero bueno, a continuación te voy a mostrar el inicio un poco más extendido para que veas lo siguiente que yo hago. Para que veas que tampoco puedes hacer una locura video de boda. También necesitas mezclarlo con algo más formal, algo más tradicional. Y esto es como se ve esa parte tradicional en este video. You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. Después de todas las sesiones de peluquería, ya llegué al Airbnb en donde se estaba quedando mi familia. Still you be all I need. Papi, te necesito. ¡Muertos! Todos muertos en la familia. First of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. Te voy a cortar por completo ahora la música, te cortó todo el rollo y mira lo que te voy a poner. Cogemos la camisa y el pantalón, la doblamos hacia adentro. Un vídeo del hermano de José que le pedí que me pasara de la vez en la que él fue a probarse el traje. Y puse la parte en la que el hermano de José, que se llama Diego, grabó a José probándose la ropa y el sastre le está explicando al hermano cómo tiene que engancharle en la parte de atrás. Y entonces lo que voy a hacer es combinarte ese footage todo mal grabado con un iPhone y te lo voy a combinar luego, ya vas a ver, con el original. Me parece tan valioso tanto la parte de prepararse para la boda como la boda misma. Por ejemplo, que el hermano te haya ido a acompañar, a probarte la ropa, que esté pendiente de cómo se hace, atento para poder ayudar, es importantísimo. Entonces mira cómo se conecta. La doblamos hacia adentro y con el tirante cogemos la pinza, pantalón y camisa. Menéate que no sale el cuerpo entero. Te lo pude haber puesto sin esa antelación, pero ahora que te puse, como Diego ya fue a acompañar a José para prepararse para este momento, ahora este momento cobra el triple de significado y es muchísimo más potente. Ya entiendes en qué está pensando Diego, en aquella vez que practicó. Me pongo muy sentimental. Hoy te necesito no como camarógrafo. No, yo no tengo un camarógrafo. Te necesito como asesor de moda. ¿Tienes alguna idea de lo que... Yo grabé a Hilda yendo a probarse el vestido. Y todo ese segmento de cuando Hilda durante la pandemia solo pude yo ir a acompañarla a probarse el vestido porque yo soy el único autónomo en mi familia y podía justificar como autónomo salir de la casa porque estamos en pandemia, fui el único que la pudo acompañar. Y entonces no solo te pongo a Hilda yéndose a probar el vestido, cosa que nadie pudo ver en mi familia, aunque hayan querido hacerlo, sino que además, mientras se probaba el vestido, también llamó a la familia. Y te pongo esos momentos. Y incluso te pongo un momento en el que Hilda está preocupada de que su mamá, o sea, mi madre, se va a molestar porque ella tuvo que ir a probarse el vestido sin ella. Y después de que ella se hace esa pregunta, de que está nerviosa porque no sabe si su mamá va a estar molesta porque se probó el vestido sin ella, adivina qué imagen te pongo. ¿Estás en la casa? Sí. A lo mejor se va a molestar porque vine, pero bueno. You're the wind in my sail. Su madre. Feliz. You're the pull of the sea. You're the... Está todo conectado. Está todo conectado. Ay, Dios mío, es que me pasé. Te lo juro, este es el mejor video que yo he hecho. Esta canción, por cierto, lo que estás escuchando, toda esta canción que has escuchado, Te necesito. You're the first of the year. A warm kiss in the cold.
parece una canción de licencia comercial. Eso parece una canción que escucharías en la radio. Es de All I Need de Foster. Increíble, aquí está. Y además tienes la versión normal y en Artlist tienes luego las versiones instrumentales. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, sale la novia hablando y quieres mantenerla como la canción de fondo, te cambias a la versión instrumental de la canción. Esta es otra canción, por ejemplo. Esta es bellísima. Y es más, si no me equivoco, en mi playlist de María Paola está esa canción. Mira, aquí está. Aquí está. Está en Spotify también. De Foster, este hombre. Entonces es un señor, ¿vale? Foster. Vamos a hablar ahora de la parte del primer baile. Porque creo que es una de las partes más impactantes de este vídeo y una de las cosas donde más puedes aprender sobre perspectiva. Usualmente los primeros bailes es grabar toda a cámara lenta, poner el primer baile y listo. Yo cuando le pido a Hilda y a José que me pasen todos los clips que tienen, me pasaron un montón de vídeos de ellos practicando un baile. Y yo dije, si ellos me están pasando todos estos clips, uno, esto es algo importante para ellos. Y dos, uno no sabe cuántas horas hay detrás de practicar un primer baile. Y entonces mira lo que hice. ¿Qué día es? 27 de agosto. Te pongo exactamente el clip de ellos grabados de iPhone. Esto yo no se los pedí que lo grabaran, ¿eh? Esto lo grabaron ellos para sus recuerdos. Y da la casualidad que en uno de los 100 clips que me mandaron decían la fecha y que estaban nerviosos y hablaron un poquito. Viernes. Quedan menos de 24 horas para el sí quiero. ¿Verdad? Quedan menos de 24 horas para el sí quiero. ¿Verdad? ¿Cómo no vas a poner eso en el vídeo? No, es que se ve feo. Y luego te cambio. Estoy pensando en un pelo lleno de gente, me acuerdo. Pero bueno, estoy pensando. Mira cómo te revelo a Hilda vestida de novia frente a todo el mundo. Sale detrás de José. Al igual que en el vídeo está caminando dando vueltas. Y de paso te dejo la música del iPhone. Porque desde mi punto de vista es mucho más potente escuchar la canción que ellos escuchan durante el ensayo que tantas veces ensayaron para que ese momento saliera perfecto. Tiene más valor. Esa canción, aunque suene terrible, vale más. Te lo combino de regreso con lo que a mí me parece más importante, que es los ensayos. Y te voy mezclando el ensayo con el resultado. Dos cámaras, una en la Tico y otra María Angélica. Viste como aquí ya te cambié de la canción original grabada con el iPhone a la original de Jason Mraz. Te lo cambié sin que tú te dieras cuenta. Y le acaba de dar otro significado, otra capa. Y luego te cambio a otro clip que tú no habías visto hasta ahora, que es otro día practicando. Están vestidos distintos y están practicando otra vez. Y ahí tú te dices, wow, ya han practicado otra vez. O sea, ya entiendes el valor que tiene. Y lo importante es que ellos, como pareja, de haber practicado tantas veces esto. Esta, por cierto, no es su hija. Esta es la niñita esta que es como la dama de honor, la que lanza los arroces. ¿Y qué pasó al final? Que tiene todo el primer baile de ellos bellísimo, grabado espectacular por ti con María Angélica. Y luego, ¿qué pasó a mí? Que yo tenía que transicionar de aquí, del primer baile, quería luego pasar a la parte de todo el mundo bailando. Y se me ocurrió esta idea, que es que durante uno de los clips aparece el hermano de José detrás, sin camisa, y hace así como que se burla de ellos. Y empieza a saludar y de repente aparece la novia del hermano y se ponen a bailar juntos. Y yo dije, listo. Entonces está Sara y Diego bailando, los hermanos, y ya ves como hay una pareja están dos parejas bailando. Y dije, esta es la forma perfecta de combinar con el baile en el sitio real de todo el mundo bailando. De esta manera. Tu protagonista, tu youtuber de confianza. Y por ejemplo, durante la boda hay chistes internos. Y por ejemplo, uno de los chistes internos que hubo durante la boda es que el DJ decía mucho, cada vez que rompía la canción decía a romper el puto suelo, por alguna razón, lo decía todo el tiempo. Y entonces,
cuando transicionamos de esa canción a la otra, mira lo que yo pongo. Y bailamos todo y te pongo abajo el chiste interno que todo el mundo conoce de a romper el puto suelo. Y así. No hay que hacer el típico plano todo en cámara lenta del baile, luego esto, luego la recepción, todo esto. No hay que hacer eso. Puedes darle vueltas y hacerlo de una forma mucho más creativa. Bueno, el video, por supuesto, luego paso todas las preguntas de los testimoniales de los amigos. E incluso, mira esta parte. Te quiero mostrar una de las partes más. Hubo una parte durante la boda también, para que veas cómo edite esta parte, en la que este señor empezó a decirle a todo el mundo que se besara. Entonces, mandó a besar a los novios, luego mandaron a besarme a mí con María Paola, y luego, por alguna razón, mandaron a besar a mis padres. Y a mí me incomoda mucho eso, ver a mis padres besándose. Mira cómo resolví eso. Es como si fuese un video de YouTube. Obviamente tú no te vas a poner tú en photobooth en el video de un desconocido de un cliente que te contrató. No vas a hacer eso. Pero es para que entiendas que puedes romper las reglas. Puedes hacer las cosas desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. La hora loca, por supuesto, la hora de la fiesta. Y luego, por supuesto que sí, las últimas palabras finales de mis padres, videos de nosotros y tal. Las últimas palabras de José. Corta esto para irme a verla y dar un beso. A ver, todo se ha dicho. Este video tardé un año en editarlo. Las cosas como son. Tardé un año en editarlo, no me oculto. Pero me tardé un año y debido a que tardé un año, en ese año, adivina que tuvieron Hilda y José, un bebé. Un hijo. Yo tuve un sobrino. Entonces, ¿qué pasó? Que como nadie había visto este video, nadie sabía que Hilda estaba embarazada. Le pregunté a Hilda, oye, ¿qué te parece si ponemos al final del video el baby reveal? Y todo el mundo al que le mandes este video no solo se va a poner a llorar viendo el video, sino que además al final le vas a dar la noticia a través del video de que vas a tener un hijo. Tú piensas que aquí se haga el video y de repente escuchas algo. esfuerzo por ti. Porque así me convenzo de que he hecho bien comprando la tele y los altavoces. Pasa como... Es un video que grabó Hilda, cámara oculta, enseñándonos a mí y a María Paola, y luego también a mis papás, que estaba embarazada. Y aquí se ve mi cara. Esta es mi cara, yo enterándome que iba a ser tío. ¿Ok? Y luego mis papás también. Y ahora necesito que escuches el final. Con sonidos de Artlist. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar y te sonreír por ti. Metí un sonido de un bebé. Ahí todo el mundo está destrozado. Ahí todo el mundo por el suelo. Ay, Dios mío. Ok, mi intención no es aquí que pienses que soy aquí el Steven Spielberg de las bodas. No quiero que lo pienses, en lo más mínimo. O sea, como viste, también tiene todas sus partes formales, sus partes más tradicionales, y es necesario a veces, pero tampoco te puedes poner loco. Pero sí es verdad que te invito a que pienses en que puedes poner varias perspectivas y darle otros enfoques, hacer lo típico. Lo puedes hacer de forma distinta y les va a gustar a las personas que lo hagas. Te lo prometo. Y así que realmente esa es mi intención, que aprendas y veas formas distintas de las que puedes contar puntos de vista. Y bueno, también mi otra intención es que compres Artlist con el enlace que está abajo en la descripción, que te doy 2 meses gratis y así yo me hago millonario. Esa es mi intención no oculta, porque aquí somos transparentes. Para yo ganarme los 15 euros de afiliados que me llevo. Y bueno, así se termina este video. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podéis ir en paz. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the... Y con el poder que me confiere, yo os declaro suscriptor e influencer.
Que el Padre esté con todos vosotros y con su espíritu. Puedes besar al youtuber. Quizás no lo puedes besar porque estás atrás de la pantalla, pero puedes darle like al youtuber.